Se les bendiga abundantemente. Estamos transmitiendo de la ciudad de Tijuana, Baja California, México, la iglesia Sublime Gracia. Las dos últimas semanas, el miércoles propiamente hablando, el miércoles pasado y el antepasado, hablábamos de los llamamientos del Espíritu a el Señor Jesucristo. Pero estos 7 llamamientos del Espíritu al Señor Jesucristo también se traducen en 7 llamamientos del Espíritu al creyente. El creyente tiene también estos 7 llamamientos, y estos 7 llamamientos constituyen lo que podemos llamar una vida espiritual gradual. Esto es, en la medida en que vamos creciendo, vamos entrando en cada llamamiento, y en esa misma medida Dios tiene galardones para nosotros, bajo la condición de que nosotros vayamos cumpliendo cada llamamiento, pero al mismo tiempo no descuidar, diríamos, los llamamientos precedentes. Y el libro de Apocalipsis, los capítulos 2 y 3, van a enlistar, en la medida de los 7 mensajes a las 7 iglesias, van a enlistar galardones específicos, puntuales, para nosotros, o más allá de galardones, en algunos casos va a mostrar beneficios específicos de Dios en su gracia, proveyéndolos para nosotros. Recordemos, los 7 llamamientos del Espíritu a Cristo son: número 1, a salir del mundo. Figura del mundo es Egipto, porque de Egipto llamé a mi hijo. Palabra profética registrada en Mateo 2:15, cuando José y María habían huido a Egipto para guardar al bebé Jesús, a fin de que no fuera víctima del atentado de Herodes el Grande. Y quiero corregir, el Señor Jesús ya no era un bebé, ya era un pequeño, quizá de 2 años de edad, que es el tiempo que se describe en Mateo capítulo 2, en la indagatoria que hace Herodes con los astrónomos de Oriente. Y por eso Herodes, en su celo, manda a asesinar a niños de 2 años hacia abajo. El segundo llamamiento al Señor Jesús es un llamamiento a la responsabilidad. Cuando él tenía una edad aproximada a los 12 años, y él se queda en Jerusalén, sus padres han tomado la caravana para regresar a Galilea, a Nazaret, y el Señor, siendo un jovencito de 12 años en promedio, se queda en Jerusalén. Cuando José y María regresan a Jerusalén para buscarle, le encontraron en el templo, y le encontraron preguntando y dando respuesta a preguntas de los doctores de la ley, que por ser doctores de la ley conocían todo el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, y por ser doctores de la ley tenían interpretaciones de la ley misma, y les asombró a ellos el hecho de que el Señor Jesús, a su edad, hiciera preguntas profundas y también diera respuestas muy, muy profundas. Bueno, ese es el segundo llamado a la responsabilidad. Pero cuando él cumple o está en el promedio de los 30 años de edad, él es bautizado por Juan el Bautista, el gran profeta, el profeta más grande
de todos los tiempos anteriores a el ministerio del Señor Jesús. Juan el Bautista es el ministerio más grande por encima de Samuel, Elías, Eliseo, Moisés, David, Abraham, Isaac. Bueno, al ser bautizado por Juan el Bautista, el Señor Jesús recibe la unción, recibe el bautismo del Espíritu Santo, y este es el tercer llamamiento a un sacerdocio ungido. Uno de los problemas que enfrentamos la cristiandad es que en muchas iglesias la gente que sirve al Señor no ha sido bautizada con el Espíritu Santo, o algunos interpretan, y es el gran problema, interpretan la Biblia para justificar que ya fueron bautizados con el Espíritu Santo sin tener la señal de lenguas, o para establecer que ellos no necesitan hablar lenguas para servir al Señor. Pero bueno, este es el tercer llamamiento, un sacerdocio ungido. Número 4, el Espíritu Santo toma a el Señor Jesús y lo lleva al desierto para vencer la tentación y el pecado. Este es el cuarto llamamiento al Señor Jesús, vencer la tentación y el pecado. Y el Señor vence al diablo en las tres tentaciones que se van dando de manera gradual, increciendo o creciendo. La tentación hacia su cuerpo a través del hambre, diciéndole, di que estas piedras se conviertan en pan. El Señor contesta con la palabra escrita de Deuteronomio: no con solo pan vivirá el hombre, sino con toda palabra rema que sale a través de la boca de Dios. La segunda tentación le dice que se lance, está arriba del templo, y le dice el Satanás que se lance al vacío, a fin que sus ángeles enviará para que su pie no tropiece en piedra. Pero mutiló la palabra porque no dice que te guarde en todos tus caminos. Eso, hay una enseñanza, es una semilla ahorita, hay una enseñanza sobre los caminos de Dios. No nuestros caminos, sino los caminos de Dios. Y el Señor contesta con la palabra: no tentarás al Señor tu Dios. Y eso es una tentación en el nivel del alma, para que el Señor Jesús fuese autónomo, fuese independiente. La tercera tentación en este cuarto principio de vencer la tentación y el pecado es la tentación que tiene que ver con la adoración. Si bien no hubo una tentación directa al Espíritu eterno de Cristo, sí hubo una tentación a la actitud de nuestro espíritu de adorar a Dios. Dios es espíritu, y los que adoran en espíritu y verdad es necesario que adoren. Así que era una tentación en la que estaba involucrado el espíritu por lo que atañe a la adoración, y le dice, bueno, todo esto te daré. Le muestra en una fracción de tiempo, considerando, diríamos, el tiempo Kairos. El Satanás, de una manera sutil y hábil, mete al Señor Jesús en una cápsula de tiempo Kairos para mostrarle todos los reinos del mundo en una fracción de tiempo Cronos. Y le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. El Señor contesta con la palabra: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Alguien dijo en un tono jocoso que fueron 3 golpes certeros del puño del Señor Jesús a la quijada del enemigo. Y el enemigo lo único que tuvo que hacer fue escupir dientes gracias a los golpes certeros del Señor Jesús con la palabra rema. 3 palabras remas. Bueno, el quinto llamamiento es a un ministerio ungido y aprobado. Cuando el Señor regresa del desierto, va a Nazaret y entra en una de las sinagogas y toma el libro para leerlo, y toma él conocía la escritura y él conocía el libro del profeta Isaías, así que abre el libro y él va leyendo y buscando dónde está el texto específico de la profecía. El Espíritu del Señor Jehová es sobre mí, por cuanto me ha ungido. Lee la palabra profética, y no solo lee la palabra profética, sino que él afirma:
Hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Y eso habla ya de que él ya estaba ungido por el Espíritu Santo y listo para empezar su ministerio profético, un ministerio exitoso. Él es el profeta, no es un profeta, él es el profeta. Y empezó a ministrar: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El precursor Juan el Bautista ya lo había anunciado y ahora el Señor Jesús lo hace de una manera correcta. También ministra el arrepentimiento y el anuncio del reino de los cielos. Un sexto, llamamiento es el llamamiento a una vida abundante. Y el Señor Jesús va a mostrar que con su muerte, sepultura y resurrección, no solo dejemos el argumento en la muerte, sino agreguemos siempre que hubo necesidad de ser sepultado, y agreguemos también que él se levantó de los muertos con gran poder y gran gloria, y con su muerte, sepultura y resurrección, él dio vida a todos los que creemos en él. Y les digo algo, eso es una gran verdad espiritual de la Escritura. Si toda la humanidad, todos los seres humanos reconociesen en Jesús su Salvador personal, todos recibirían vida abundante, vida eterna. Mientras que él, quedándose solo, él pudiendo vivir con el Padre Celestial como hijo, viviría solo, o bueno, en la comunión del Padre y del Espíritu Santo, pero son las tres personas de un solo Dios, un único Dios. Él podría ver a los ángeles, a los querubines, a los serafines, a los arcángeles, podría escuchar los coros de ellos, aunque por ahí hay un pastor bautista que dice que los ángeles no cantan. Bueno, pero estaría solo en el sentido de alguien que comparta su propia naturaleza. Esa es la razón de ser de que él diese su vida, que una parte de su creación, a saber, la humanidad, viniese a recibir la impartición de su vida abundante para convivir con él por la eternidad. Eso es lo glorioso, es el plan de Dios. Génesis 1:26 es el plan de Dios confirmado en Salmo 8, a pesar de que el hombre ya había caído, es la confirmación de Hebreos 1:2, ya con la resurrección del Señor Jesucristo, vida abundante. Ese es el sexto llamamiento. Entonces ahora ya no solo es Cristo Jesús que se ha levantado entre los muertos para nunca jamás volver a ver muerte, sino ahora es una cauda de millones y millones y millones de creyentes, desde Adán y Eva hasta el último creyente que esté antes del juicio del trono blanco. Todos ya estamos enlistados en el libro de la vida y estaremos con él por la eternidad. Cristo viene muy pronto. Y el séptimo llamamiento es al trono. El Señor Jesús pudo quedarse en esta tierra, el Señor Jesús pudo permanecer en esta tierra permanentemente, bendiciendo a toda la humanidad, pero el Padre Celestial lo llamó a sentarse en el trono. Esta es una palabra profética que está en el Salmo 110, verso 1. Dijo el Señor Jehová a mi Señor, o dijo Jehová a mi Señor, o dijo mi Señor. Bueno, lo que dice el texto: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Aun cuando es un salmo inspirado por Dios al rey David, el rey David, Dios no le está hablando al rey David como tal, a la persona histórica de la nación de Israel, sino Dios está profetizando ese llamamiento que habría de hacer a Cristo Jesús cuando Él se levanta de entre los muertos. Y esa palabra está reiterada en Hebreos, en el capítulo 1, cuando le dice el Padre al Hijo: ven, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos sus enemigos por estrado de tus pies. Hoy, desde la resurrección de Cristo y su ascensión al cielo,
hasta el día de hoy, el Padre Celestial está poniendo a los enemigos de Cristo bajo los pies de Cristo a través de la iglesia. La iglesia tiene varias funciones y una de ellas es colaborar en la labor celestial, en la labor divina, de poner al diablo y sus demonios, de poner al mundo y sus corrientes y de poner a la carne con sus concupiscencias bajo los pies de Cristo. Gloria al Señor. Bueno, esos 7 llamamientos del Señor Jesús, el Señor Jesús atendió al 7º llamado, ascendió al trono, se sentó a la diestra del Padre Celestial y Él solo está esperando que su iglesia gloriosa esté lista. Pero esta expresión de que la iglesia de Cristo esté lista, la iglesia gloriosa, tiene que ver con los enemigos de Cristo puestos bajo los pies de Cristo. Bien, estos 7 llamados son para nosotros también. Vamos a verlos en, permítame, en Primera de Juan, primera epístola de Juan. Aquí tengo los acordeones. Vamos a ver en Segunda de Corintios 6:17. Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 17. Por lo cual, salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. El apóstol Pablo está citando un texto bíblico del libro de Samuel, el segundo libro de Samuel, y también está citando palabras del Señor Jesús en Mateo, registradas en Mateo. Y lo que significa este texto bíblico es que el Señor nos está llamando a salir del mundo. Lo que hace Dios cuando nosotros somos evangelizados, cuando tú y yo fuimos evangelizados, y bueno, veo entre el auditorio una sobrina mía que al mismo tiempo es mi hija espiritual, a quien yo la amo mucho, y creo que ella me ama también como padre espiritual. Ella recibió una serie de garrotazos a través de la evangelización. Yo fui quien la evangelizó, pero ella, muy noble, abrió su corazón. Ese día fueron mellizas, era ella y su hermana, las dos escuchando el evangelio, las dos entregando su vida a Cristo, las dos hasta el día de hoy caminando en el Señor. Y sé que fui muy duro ese día. Estoy hablando de hace ya muchos años, 36, 37 años aproximadamente. Fui muy duro, lo sé. Pero a mí lo que me bendice, con independencia de que fui muy duro, a mí lo que me bendice es que ella entregó su vida a Cristo y dejó el mundo. Ella y su hermana, las dos dejaron el mundo y vinieron a Cristo. Eso es lo glorioso de este testimonio. Y pueden ver ustedes en Primera de Juan 5:4. ¿Qué es lo que hace en este llamamiento Dios? Nos alcanza. Primera de Juan capítulo 5, verso 4. Porque todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo, vuestra fe. Y quiero decirles que no es fe nuestra, es un regalo que Dios nos da para creer a la salvación y salir del mundo. Eso es lo hermoso. Vean en Efesios capítulo 2, verso 8. Porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Bueno, el énfasis que se hace en las iglesias es acerca de la gracia
y eso es correcto. Pero antes de la gracia, cuando cada uno de nosotros en su momento histórico estaba escuchando el Evangelio de Cristo, estaba recibiendo previamente a la gracia salvadora, estaba recibiendo el regalo de la fe para creer a la gracia salvadora, perdón, para creer a la misericordia perdonadora de Dios, para creer al amor de Dios. Nosotros, en la medida que hemos recibido ese regalo de fe, hemos creído a la gracia y hemos recibido la gracia. Podemos decir categóricamente que la fe nos fue regalada por gracia. Y debo decirles, todo ser humano recibió esa porción de fe para creer, pero no todo ser humano tomó esa porción de fe para enseguida tomar la gracia. Es la ilustración que les he hecho en alguna ocasión en torno a lo que es la insulina y el azúcar en la sangre. La célula, para recibir vida, debe recibir los nutrientes que vienen en la sangre y también las fuentes de energía que vienen en la sangre, entre ellas el azúcar. Pero la célula necesita la insulina, y la insulina es como un arpón con el cual toma el azúcar en la sangre. La insulina es como un anzuelo que capta el azúcar en la sangre y la atrae hacia la célula para que la célula aproveche ese azúcar y la convierta en energía. La falta de insulina impide que la célula tome el azúcar. Entonces, la gracia de Dios está dispuesta para toda la humanidad, pero cada ser humano requiere una porción de fe para tomar la gracia y hacerla suya. Y Dios da la fe, pero si la gente no toma la fe, si la gente no usa la fe para tomar la gracia, simplemente no recibe lo que la gracia trae en un paquete completo, que es perdón de pecados, vida eterna, amor de Dios, abundante amor de Dios, yo diría Dios mismo dándose a nosotros. Ese es el primer gran llamamiento. Dios nos ha invitado a salir del mundo, y ustedes que están expectantes del otro lado y quienes me están escuchando aquí, sabemos que hemos salido del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Esto lo dice el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17. Dice el Señor Jesús en esa oración sacerdotal que veíamos hace poco, hace unas semanas pasadas, en esa oración sacerdotal el Señor decía, guárdalos, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Están en el mundo, pero no son del mundo. Y lo que va a hacer Dios en este primer punto del llamamiento, al sacarnos del mundo, al llamarnos del mundo y nosotros salir del mundo, lo que hace Dios es alcanzarnos. Y la promoción que nos da una vez que nos alcanza y salimos del mundo está en Apocalipsis capítulo 2, verso 7. Y dice ahí, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y quiero decirles, en una perspectiva un tanto cuanto simple para efectos de la enseñanza de hoy, hay mucho que hablar sobre esto. Que voy a hablar es el árbol de la vida y lo que es la manera de expresarse del Señor Jesucristo diciendo al que venciere. Bueno, en una primera perspectiva, nosotros ya hemos vencido al salir del mundo. Nosotros ya somos de Cristo, y siendo de Cristo lo somos por la eternidad. Gloria sea el Señor. Y algo dice aquí, daré a comer del árbol de la vida.
Es el Señor Jesucristo quien está hablando y está hablando de sí mismo. El árbol de la vida es Cristo. El árbol de la vida que estaba en Edén era el Señor Jesús produciendo un fruto de vida. Y es el Señor Jesucristo quien nos da toda una enseñanza completa, total, y espero en el futuro poder desarrollar esto en Juan capítulo 6, donde Él se presenta como el pan de vida. Y Él dice, el que viene a mí no tendrá hambre, el que en mí cree no tendrá sed jamás. Él es el pan de vida que descendió del cielo. Nosotros lo hemos ingerido, nosotros lo hemos comido. Él ha venido a ministrar vida a nosotros y vida en abundancia, vida eterna. El Evangelio de Juan es muy particular en muchos aspectos y uno de ellos es el contenido de decenas de versículos que hablan de la vida y que hablan de vida eterna. Solamente porque tengan una idea como semilla, en todo el Evangelio de Juan el Señor Jesucristo va a decir unas 16, 18 veces la expresión completa vida eterna, vida eterna. En todo el Nuevo Testamento vamos a encontrar 46 ocasiones esta expresión vida eterna. Pero siempre que dice vida eterna, la expresión vida en griego es zoe. En griego hay tres voces para vida: bios, que es la vida natural del cuerpo, psique, que es la vida del alma, y zoe. Perdón, zoe, más allá de ser vida en el espíritu, y dije más allá, es decir, no estoy menospreciando la primera referencia a una vida en el Espíritu, sino que más allá de lo que es la vida en el Espíritu, Zoe nos habla de una vida plena, nos habla de una vida total, de una vida completa, de una vida que bien podemos identificar como vida eterna y que el calificativo eterno no lo necesitaría. Dios lo hace con ese énfasis específico 46 veces en el Nuevo Testamento, para que entendamos que la vida Zoe es vida eterna. Pero hay muchos casos de versículos aislados donde vamos a encontrar solamente la expresión vida. Y cuando leemos el texto original encontramos que solamente es Zoe. Y eso nos habla, insisto, en la significación de la palabra zoe en griego. Nos habla puntualmente de una vida plena, de una vida completa, de una vida total, de una vida abundante. Y ese apenas es el primer punto. Es decir, cuando nosotros salimos del mundo, Dios nos da el pan de vida, Dios nos da el fruto del árbol de la vida. Yo escuché a un predicador decir esto y con toda certitud, con toda certidumbre, dijo: si Adán y Eva hubiesen ido al árbol de la vida, hubiesen tomado el fruto del árbol de la vida y lo hubiesen comido antes del árbol, antes del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, si Adán y Eva hubiesen comido el árbol de la vida, habrían recibido el antídoto en contra de la muerte. Y esto tiene sentido porque después de que Dios establece juicios sobre la desobediencia de Adán, de Eva, y una maldición muy fuerte sobre la serpiente antigua, que es el Satanás, después de ello, el Señor dice: ahora pues, porque no extienda el hombre su mano o alargue su mano y tome del árbol de la vida, echémoslo fuera del huerto. Es decir, Adán y Eva nunca tomaron el fruto de la vida. Y este predicador decía también de una manera muy interesante: lo más seguro es que aquel árbol de la vida daba la impresión de una cruz fea, horrible, y la impresión de alguien crucificado en esa cruz. Es una especulación esto último,
que el árbol de la vida fuese tal vez una cruz con alguien crucificado en la forma de árbol. Es una especulación. Pero lo que sí dice Isaías 52, 13 hasta el final, e Isaías 53, en los primeros versículos, es puntual y tiene que ver con la actitud de Adán y Eva respecto del árbol de la vida, porque dice: he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y ensalzado y será muy sublimado. Y note lo que dice enseguida el profeta: como se pasmaron de ti muchos. Esto habla de una reacción en el rostro que trae la impresión del alma de un impacto que no agrada, que está viendo algo que no agrada, como se pasmaron de ti muchos. En tanta manera fue desfigurado de los hombres su parecer. Eso fue lo que provocó pasmo o espasmo en los rostros de los espectadores. En tanta manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Y continúa el profeta Isaías: pero él rociará muchas gentes. Los reyes cerrarán sobre sus bocas porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Pero al arranque de Isaías 53 vuelve a aquel espasmo que provoca la impresión de algo nada grato y dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Adán y Eva no creyeron al anuncio del árbol de la vida. Dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Voy a verlo porque se me está olvidando. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Verlo hemos, pero sin atractivo, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Esa es la reacción del corazón de Adán y de Eva frente al árbol de la vida. Los estudiosos de los manuscritos antiguos afirman que Adán y Eva vivieron un promedio de 100 años sin conocer la desobediencia. Y esto tiene sentido porque habían sido, déjenme recordar, era de 132 años aproximadamente, 130 y tantos años, Adán cuando engendró a Set, el tercero en la línea de los hijos de Adán y Eva. Esto habla de que a Caín ya tendría unos 30 y tantos años y Abel ya había sido asesinado por Caín. Abel era más joven. Así que es correcto entender que seguramente habían vivido 100 años y habían pasado frente al árbol de la vida y menospreciaron el fruto del árbol de la vida. Y llegaban a los mangos y comían mangos, y llegaban a la papaya, de alguna manera se comían una porción de papaya, tomaban la papaya madura y se la comían, la sandía, ¿verdad? Y los plátanos, y comían el maracuyá y el kiwi, y todos los frutos que les daba el huerto, todos ellos los comían excepto el árbol de la vida, el fruto del árbol de la vida. Y también durante ese periodo aproximado de 100 años, tampoco habían desobedecido a Dios. Por tanto, tampoco habían comido el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué es lo que sucede contigo y conmigo cuando nosotros decimos: Señor Jesús, ven a mi vida? O cuando decimos: Dios, soy un pecador y yo reconozco en Jesús mi Salvador personal. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que Dios nos da a comer, no a probar, a comer el fruto del árbol de la vida, y esto sacia nuestra hambre espiritual para llenar nuestro corazón del Espíritu plenamente. En el momento en que reconocemos a Jesús como nuestro Salvador personal, nuestro espíritu es lleno del Espíritu de Cristo, nuestro espíritu es lleno de la presencia de Cristo, y
permanece ahí por la eternidad. Para los que piensan que la salvación se pierde, pues están equivocados, porque el Espíritu de Cristo entra en nuestro espíritu humano, lo llena, lo satisface de plenitud, de perfección, y empieza a trabajar en nuestra alma. Esto es hermoso, hermanos. Entonces, es importante entender que Dios nos dio fe para creer al perdón de pecados, fe para creer a la gracia divina, fe para entender que hemos recibido vida eterna, vida de Dios, vida Zoe. Esto es muy precioso, muy, muy, muy precioso. Y lo que hace el Señor, insisto, es mostrarnos. Él nos alcanza, Él sí utiliza su caña de pescar y nos saca del mundo. Él utiliza sus redes y a veces echa las redes y saca por decenas, por cientos, por miles o por millones de almas, las saca para hacer del nombre de Cristo. Es lo que hace el Señor. Gloria sea a Jesucristo. Esto es hermoso, esto es muy precioso. Entonces el Señor nos alcanza, nos saca del mundo, primer llamamiento, y nos da a comer el árbol, el fruto del árbol de la vida. Hay un segundo llamamiento, que es el llamado a la responsabilidad. Ustedes conocen ya el llamamiento a la responsabilidad de nuestro Señor Jesucristo, pero vamos a verlo ahora en razón de nosotros. Vamos a Lucas, déjeme ver si debe ser 16. Lucas capítulo 16, verso 10. Vamos a ver que Dios nos llama a la responsabilidad. Dice: el que es fiel en lo muy poco, eso es Jesús hablando, también lo es en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Debo decirles que el Señor nos está llamando a ser responsables, y aquí habla de un principio de administración. La bondad no es algo que salga de nosotros, la bondad no es algo que surge de manera espontánea en nuestras vidas. Hay personas bondadosas, una bondad humana que nos sirve. La bondad de la que habla el Señor Jesús en ese texto específico es la bondad que Él empieza a desarrollar en nosotros. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. El quinto y sexto gajo del fruto del Espíritu es benignidad y bondad. La benignidad es la actitud de un corazón que quiere bendecir a la gente, y la bondad es la acción a través de la cual muestras esa benignidad. Es la acción a través de la cual tú te despojas de algo para darlo a alguien. Tú te despojas de tu suéter nuevo para dárselo a quien necesite ese suéter. Dices: oh, me lo acabo de comprar, es mi gusto especial y todo eso. Pero Dios te dice: hazlo. ¿Sí? La bondad y la benignidad van de la mano, y la bondad nos habla de una correcta, adecuada administración en lo material, yendo de menos a más, en lo anímico o moral. Alguien me dijo: no digas la palabra moral, que es del mundo. Bueno, en lo anímico, en lo del alma, y en lo espiritual. La bondad, bueno, pensemos un ejercicio práctico. Uno de los proverbios dice: no retengas el bien de sus dueños. Yo se los he dicho en otras ocasiones. En la cartera traemos el dinero que no es nuestro, y no es porque lo hayamos robado. Es dinero que Dios nos dio, de alguna manera, en un trabajo, tal vez alguien te bendijo obsequiándote ese dinero, pero usualmente es dinero que has obtenido del trabajo. Bueno, ese dinero que obtuviste del trabajo
en su proporción correcta, la décima parte es de Dios. Te queda el 90%. En esa proporción correcta del 90%, lo que debes hacer es cumplir con las expectativas de las necesidades prácticas de tu vida con tu familia, pero del remanente de la cantidad de dinero que te queda, debes proveer, bueno, para tu ahorro, pero debes proveer también para bendecir a otros cuando sabes que lo necesitan y cuando Dios te está diciendo que lo hagas. Decía un pastor que hoy es apóstol, decía, en cuanto al dinero, decía, trabaja todo lo que puedas. No está diciendo que trabajes en exceso, sino hasta el límite de tu capacidad. Pero enseguida decía, ahorra todo lo que puedas. Y no está significando que seas mezquino o egoísta, sino que administres. Y número 3 dice, da todo lo que puedas. No significa que seas dispensador, que vayas a regalar todo. Un hermano fue, digamos, engañado por una predicación de un predicador, de un evangelista cuyo nombre me reservo porque realmente no quiero mencionar ni siquiera su nombre, pero ese predicador le dijo a este hermano de Cristo, le dijo, bueno, él y su equipo le dijeron, bueno, le pusieron mano, le dijeron con aceite, varón de Dios, vete a ganar al mundo. Y lo primero que hizo este hermano fue ir y renunciar a su oficina, renunciar a su trabajo, que era un trabajo que le ayudaba a cumplir las necesidades específicas de él y de su mamá, porque el papá había muerto. Y fue y regaló toda su ropa, solo se quedó con una muda de ropa. No es así. Eso fue incorrecto. Él ya está con Cristo, ya se fue con el Señor hermano, y Dios ya le dio su galardón, porque tenía un corazón muy grande. Pero no, nosotros no debemos regalar todo lo que tengamos, a menos que Dios te lo diga. Si Dios te lo dice, hazlo, porque Dios va a multiplicar. Pero debemos entonces trabajar todo lo que podemos, ahorrar todo lo que podemos y dar todo lo que podemos. Y cumplir así el proverbio, no retengas el bien de sus dueños. Así que hay que ser buenos administradores, hay que ser responsables en nuestra, nuestra relación, nuestra relación con Dios. Veamos qué dice Mateo 25, verso 15. Dice, y a este dio 5 talentos, y al otro 2, y a otro 1, y a cada uno conforme a su facultad, y luego partió lejos. Aquí me detengo un rato. El Señor te ha dado 1, 2, 3, vamos a decir 1, 2 o 5 talentos, de acuerdo a la parábola. Dice, de acuerdo a su capacidad. El que recibió 5 talentos negoció y logró otros 5 talentos, 5 más 5, 10 talentos. El que recibió 2 talentos negoció y logró 2 talentos más, 4 en total. El que recibió un talento lo escondió, no negoció, nada hizo con ese talento. Cuando hablamos de talentos, y no voy a meterme en detalles para no entrar en discusiones tampoco y para que no venga un apóstol y me diga, estás mal, pero quiero utilizar esta figura del talento solo para efectos de esta enseñanza, en el sentido que Dios te ha dado uno o algunos dones prácticos y también espirituales. Y Dios quiere que los aproveches para gloria de Él. Dios quiere que los utilices para que la iglesia funcione como un organismo vivo, para que la iglesia avance, camine. Bien, es fácil llegar a una iglesia ya establecida, que tiene un edificio bonito, sillas o bancas, que hay iglesias que tienen bancas, tienen atrás del respaldo
un portabiblias, ahí llegas, pones tu himnario, pones tu Biblia y estás sentado cómodamente y las bancas son largas y tienen ese cojín, o si es una silla acoginada, qué bueno, qué bendición, equipos de sonido, pantallas, oh, eso es hermoso. Llegas, te sientas, alabas, gloria al Señor, aleluya, aplaudes, palmeas, danzas y te vas. Ya sea que ofrendes y diezmes o no ofrendes o no diezmes, el local ya está listo, hay quien trabajó en ese local, hay quien pintó el lugar, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué hay de aquellos grupos pequeños donde apenas empiezan a querer entender el Evangelio, gente que recibió a Cristo, pero que no ha sido cuidada? Algo que pesa en mi corazón, me carga el corazón. Uno de mis hermanos partió a la presencia de Dios 2 meses atrás y él, en ese lugar más bien donde él vivía, había varios inquilinos y algunos de ellos fueron evangelizados y vecinos fueron evangelizados y entregaron su vida a Cristo la noche del velorio. Me carga el corazón de pensar cómo yo, estando a 3.500 kilómetros de distancia, puedo bendecirles y lo único que puedo hacer es orar por ellos. Pero que alguien ahí estuviera para decirles, mira, vamos a leer la Biblia juntos. Y si tienes una Biblia católica, tráela, vamos a leer la Biblia católica, vas a ver las verdades de Dios que están en tu Biblia, que es palabra de Dios. Me carga el corazón. Y entonces ahí puede estar alguien cercano que puede enseñarles. Y bueno, recibió un talento, 2 talentos, 5 talentos. Qué gusto me daría cuando yo vaya a la Ciudad de México, ir a la que fue casa de mis papás y ver que aquellos que entregaron su vida a Cristo ahora se están congregando y están teniendo estudios bíblicos. El llamado a la responsabilidad nos lleva a una actitud completamente responsable en la obra de Dios. Hay quienes tienen hijos espirituales y los abandonan en basureros espirituales. Dios quiere que le demos seguimiento a aquellos que están recién nacidos, cuidarles, como dice el apóstol Pablo en las epístolas, como la que cría, con el cuidado de una madre a un bebé recién nacido, con el cuidado de una enfermera de vocación, una enfermera que tiene la vocación de servicio a alguien que está muy, muy necesitado en una cama de hospital. Así, y Dios nos llama a la responsabilidad. Y en este punto del llamamiento a la responsabilidad, lo que hace Dios es probarnos. En el primer llamamiento nos alcanza y nos da el fruto del árbol de la vida, pero en el segundo llamamiento a la responsabilidad del Señor nos prueba. La prueba que pasó la iglesia de Esmirna, me parece que es la iglesia de Esmirna, va en Apocalipsis capítulo 2, solo para confirmar, es la iglesia de Esmirna, en el capítulo 2, verso 8. La palabra Esmirna es una declinación de mirra, y la mirra era un compuesto amargo obtenido de un arbusto que crecía o crece todavía echando raíces entre las grietas de las rocas en lugares áridos. Esas raíces penetran entre las grietas de las rocas buscando la humedad que está escondida ahí para alimentarse de esa humedad. Son arbustos muy fibrosos, se sajan en el tallo y empiezan a segregar una resina que se utilizaba en la medicina en la época del Señor Jesús.
Y cuando dice aquí que nos prueba el Señor, es la iglesia de Esmirna la que sufre 10 años de persecución e intolerancia eh, a través de muertes. Se habla de Diocleciano, el emperador romano de aquella época, que durante 10 años persiguió a la iglesia queriendo extinguir el fruto del Evangelio de Cristo, y lo único que logró Diocleciano con ese tipo de persecución fue que la iglesia se multiplicara en abundancia. Y todas las persecuciones e intolerancias que se dieron en época de los inicios de la iglesia de Cristo, en los primeros 300 años de vida de la iglesia, lo único que provocaron fue multiplicar en millones aquellos que fueron 120 esperando la promesa del Señor el día de Pentecostés, 50 días después de la muerte del Señor Jesús, 50 días después de aquella Pascua en la que el Señor entregó su vida. Ese día de Pentecostés, a los 50 días, solo había 120 fieles esperando la promesa del Señor. Y de esos 120, Dios hizo multitudes millonarias para el año 300 y pico, en que Constantino oficializa la religión cristiana como la religión del Imperio de Roma. Lo único que hizo fue mezclar la tradición pagana, las tradiciones paganas, idolátricas, con la práctica cristiana, y con eso enturbió el Evangelio de Cristo, con eso leudó para mal el cuerpo de Cristo. Eso lo hizo Constantino. Y Dios nos prueba para que nosotros alcancemos galardón. La iglesia de Esmirna recibe como galardón la corona de la vida bajo una condición, una vida de fidelidad. Hay por ahí una enseñanza de 4 coronas. Un hermano en Cristo, muy precioso hermano, me dio una lista de 7 coronas, sean 4 o tal vez 7, pero hay una lista de coronas, pero esta en específico. La corona de la vida es alcanzada por todo aquel creyente que camina en fidelidad desde su entrega a Cristo hasta el final de su vida. Sé fiel hasta la muerte es el llamamiento, y yo te daré la corona de la vida. Ahora, entendamos algo para quienes no lo entienden. No está hablando de que esta corona por sí misma signifique la vida eterna. No, es una corona de vida. De hecho, un salmo dice: sobre su cabeza florecerá su corona. El salmista está hablando de que de la propia cabeza saldrá la corona, que será parte de la cabeza. Entonces, no estamos hablando de un condicionante de la vida eterna, sino un condicionante de un galardón que es corona, y esa corona es corona de vida. Eso es importante porque hace rato lo dije y no expliqué nada en absoluto. Hay quienes interpretan la Biblia, pero la Biblia se interpreta a sí misma. Es decir, yo no debo interpretar la Biblia. No tengo autoridad para interpretar la Biblia. Debo dejar que el Espíritu Santo revele el contenido de la Escritura para mí. Y debo decirles algo más. La revelación que Dios me da a mí debe ser la misma revelación que Dios le da a ustedes. 2 apóstoles que no se conocían en absoluto, uno caminando en África en el ministerio apostólico, otro caminando en América, Europa, Israel y Rusia, en la extinta Unión Soviética, en países socialistas de aquella época de hace 50 años. Estos 2 apóstoles no se conocían en absoluto, cada uno caminando en su ministerio apostólico, y en un momento dado Dios les permite que se encuentren, que se conozcan, que se saluden, que se identifiquen.
Y cuando se identifican y empiezan a hablar de revelación doctrinal, encontraron que nada había de extraño en lo que uno y otro había recibido. Esto es, el Espíritu Santo les había revelado principios doctrinales eh, idénticos, no todos, no todo lo que tenía uno lo tenía el otro, pero donde coincidían en revelación doctrinal, era el mismo Espíritu quien se los había revelado. Eh, Vean lo que dice en Gálatas capítulo 1. eh, dice, aquí está, Gálatas capítulo 1, verso 22. Y no era conocido yo de vista a las iglesias. Pablo está hablando de sí mismo, Saulo de Tarso. Saulo no era conocido de las iglesias de Judea, porque las iglesias de Judea quien trabajó, entre otros apóstoles, fue Pedro, el apóstol Pedro. Y vean lo que dice el apóstol Pablo, dice que eran de Cristo, las iglesias de Cristo en Judea. Dice, solamente habían oído decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora anuncia la fe que en otro tiempo destruía, y glorificaban a Dios en mí. Y en el capítulo 2 dice, continuando la lectura, después, pasados 14 años, fui otra vez a Jerusalén, juntamente con Bernabé, tomando también conmigo a Tito. Sin embargo, fui por revelación y comuniquéles el evangelio que predico entre los gentiles. Pablo les estaba diciendo a Pedro, a Juan, a Jacobo, el hermano del Señor Jesús, a todos, a los apóstoles que estaban ahí, les estaba diciendo, esto es el evangelio que yo predico entre los gentiles, entre los no judíos. Y dice, más particularmente a los que parecían ser algo por no correr en vano. Pablo no quería correr sin que los apóstoles que caminaron con el Señor Jesús conocieran lo que él predicaba. Y dice algo más, dice, o haber corrido, es verso 3, pero ni aun Tito, que estaba conmigo, siendo griego, fue compelido a circuncidarse, y eso por causa de los falsos hermanos que se entraban secretamente para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para ponernos en servidumbre. Voy a leer los dos versos que siguen, porque son donde el verso 7 es donde está la clave de lo que estoy diciendo, que la revelación debe ser única y autenticada por el Espíritu Santo. Dice, verso 5, a los cuales ni aun por una hora cedimos sujetándonos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros, empero de aquellos que parecían ser algo, cuales hayan sido algún tiempo, no tengo que ver. Dios no acepta apariencia de hombre, o Dios no hace acepción de personas. A mí, ciertamente, los que parecían ser algo, dice, nada me dieron. Ni Pedro, ni Juan, ni los Jacobos, ni Andrés, ni Felipe, etcétera, nada le dieron en cuanto a doctrina nueva o revelación fresca o revelación distinta de la que había recibido el apóstol Pablo. Dice verso 7, antes por el contrario, como vieron que el evangelio de la incircuncisión, a saber los gentiles, me era encargado como a Pedro el de la circuncisión, a saber los judíos, porque el que hizo por Pedro para el apostolado de la circuncisión, hizo también por mí para con los gentiles, como vieron la gracia que me era dada, Jacobo y Cefas y Juan. Parece ser que este Jacobo ya es el hermano del Señor Jesús. Hoy no lo confirmo, pero en otra ocasión lo haré. Que parecían ser las columnas, nos dieron las diestras de compañía a mí y a Bernabé, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión.
Esto es, no cuestionaron el Evangelio de Pablo, no cuestionaron en momento alguno las revelaciones que Pablo había recibido, sino que entendieron que era el mismo Evangelio para judíos y para gentiles. En otra ocasión voy a tener, no estoy terminando, voy a terminar en unos minutos, pero en otra ocasión espero en el futuro hablarles de cómo los gentiles siempre han estado en el plan de Dios desde Adán y Eva. Después de Adán y Eva no aparece Abraham, sino Abraham aparece 10 o no sé cuántas generaciones después. Es Adán, Set, Enos, Cainán, y por ahí va Enoc. Enoc es el séptimo desde Adán, y luego por ahí está Matusalem, Jared, Tare, bla. Pasa el diluvio, y después del diluvio, de los descendientes de Noé, Sem, Cam y Jafet, de Sem va a descender Tare, Nacor, Tare es el padre de Abraham. Y es hasta ahí cuando Dios empieza a dar a conocer cómo va a cristalizar su plan. Su plan ya existía en Génesis 1:26. Su plan ya existía, que tú y yo, que todos los que habríamos de nacer, fuésemos llamados del nombre del Señor Jesús. Ese plan ya estaba. Bueno, la distorsión no era desconocida de Dios. Dios sabía de la tentación en el corazón de Eva. Dios sabía de la desobediencia de Eva y de Adán. Dios lo sabía. Por eso proveyó un cordero, desde antes de la fundación del mundo. Esto lo describe el apóstol Pedro en su primera epístola, en el capítulo 1, y está descrito también en el libro de Apocalipsis. Dios proveyó un cordero para nuestra salvación. Así que no era desconocido todo eso, y por eso cuando hablo de los gentiles, lo hablo en esta perspectiva. Para el pueblo de Israel solamente hay de dos sopas: judíos y gentiles. Yo diría más que judíos, en la concepción correcta y adecuada sería israelitas y gentiles. No hay más que para ellos esas dos. Pero para Dios estaba, sí, el pueblo de Israel como el pueblo proveedor de salvación a través de Jesucristo. Eso lo dice el Evangelio de Juan. La salvación viene de los judíos. Viene de los judíos por medio de Jesucristo. Los judíos no son la salvación para nosotros, sino Jesucristo es la salvación para nosotros. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero es ahí donde están los gentiles. De hecho, cuando Dios llama a Abraham a salir de Ur de los Caldeos y lo va llevando en un proceso de crecimiento de fe a través de 7 principios específicos en la vida de Abraham, Dios le muestra en el monte Moriah cuando Isaac va a ser sacrificado. Dios le muestra el plan de Él, el plan divino, el plan glorioso, el plan eterno para los gentiles. Porque le dice, en tu simiente serán benditas las gentes. Esa palabra gentes, que se traduce como naciones, también se traduce como gentiles. Dios siempre ha tenido en su corazón, además del pueblo de Israel, que es pueblo de Dios y que no ha dejado de ser pueblo de Dios, siempre ha tenido en su corazón a los gentiles. Hermano Robert Ewing decía, la humanidad debe verse como un circo de 3 pistas. Vaya, un circo de 3 pistas, mientras que en una pista están malabareando, en otra pista están los caballos, en otra pista están los payasos, en fin, no, es por decir una idea, ¿no? Pero en realidad, cuando dice el hermano Robert que la humanidad es vista como un circo de 3 pistas, dice, en una pista está el pueblo de Israel.
En la otra pista está el mundo de los gentiles. Y en una pista más está la iglesia. La iglesia que se compone de israelitas y gentiles. Eso es hermoso. Bueno, vamos a parar ahí por hoy. Saludos a todos los hermanas que se conectaron, gracias a Dios. Saludos a todas ellas, nuestro corazón en Cristo. Y Dios les bendiga abundantemente. Y la próxima semana le damos continuidad a estos 7 llamados que Dios nos hace a nosotros. El primer llamado nos saca del mundo, ya somos salvos, y nos da el pan de vida, el fruto del árbol de la vida que nos da vida eterna. Segundo llamado nos llama a la responsabilidad. Dios ha dotado a cada uno de nosotros por lo menos con un don o un talento para gloria de Él en la iglesia. Gloria al Señor. Dios les bendiga abundantemente.